Vamos a abrir el libro del Génesis, capítulo 6, versículo número 8. Génesis, capítulo 6, versículo número 8. Dice así la palabra de Dios. Génesis 6, versículo número 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea propicio de esta forma, que haya gracia en nosotros, o que nosotros hallemos gracia en sus ojos. Así es, que nosotros hallemos gracia en sus ojos. Amén. Padre bueno y amado, gracias te damos en esta noche por tu misericordia, por el hermoso privilegio que tú nos concedes de podernos congregar. Gracias porque tempranamente no nos detuvo las nubes negras. A la hora casi del congregarnos no nos detuvo el agua. Señor, qué privilegio más bello el que tenemos. Y te pedimos que tú seas propicio con tu palabra en esta noche, que tú nos bendigas, por favor, te lo suplicamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hace algunos cultos atrás, el Señor me permitía compartir sobre esta porción del libro del Génesis, capítulo número 6, y entramos en algunos detalles, aunque sea así en poco, no profundizando mucho. Veíamos cómo la maldad de los hombres, por lo menos así es el encabezado del capítulo, la maldad de los hombres, y veíamos cómo la maldad, cómo la iniquidad acorta la vida. Hay una infinidad de detalles en esta porción, de los cuales quiero de vez en cuando continuar mencionando algunos de ellos. Y para ello quiero que leamos el versículo número 1 en adelante. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Que todo este conocimiento que vamos adquiriendo en nuestra vida cristiana pueda llevarnos a momentos como el versículo número 8, en los cuales el hombre hace que Dios cambie las cosas. Y qué maravilloso es que el versículo 8 nos muestra de que la intención de Dios no es destruir al hombre, sino sencillamente que éste proceda al arrepentimiento. Ese es el todo del hombre. Y también de que se puede que en nuestra vida Dios halle gracia en nosotros.
Se puede de que Dios halle algo bueno en nosotros, porque Él es el que escudriña los corazones. Él es el que profundiza en el ser del hombre. Esto que se llama alma, que es tan difícil de entender y más difícil de explicar. El alma, lo que es el hombre, no podemos decir con pocas palabras qué es el hombre. Es algo, podríamos decirlo, y lo quiero decir humanamente, es algo infinito. No podemos nosotros decir algo breve del hombre, porque es más que eso, siempre es más que eso. Hay algo más allá. Por eso es increíble la profundidad que hay en el hombre. En cosas mínimas lo podemos entender cuando aprendemos o cuando nos enseñan algo tan tremendo que es que ni nosotros mismos nos conocemos. Con solo eso, pero ni siquiera yo mismo me conozco, imagínense, ni siquiera yo sé lo que puede brotar de mí. No lo sé, ni siquiera sé cómo puedo yo reaccionar ante una situación que está fuera de mi capacidad, fuera de mi habilidad, fuera de mi control. Por eso algunos nos quedamos con la boca abierta cuando reaccionamos en ciertos momentos que nosotros no nos imaginamos que íbamos a poder reaccionar de esa forma. Cuando somos sorprendidos, cuando somos asustados, reaccionamos de una manera en la cual nosotros no sabemos. Y la infinita misericordia de Dios, cuando entramos a ese proceso de restauración, Dios comienza a sacar a luz el por qué reaccionamos así. Pero no solo es eso, eso es únicamente en lo que nos compete a nuestra restauración para poder tener un Noé en nosotros. Noé significa reposo. Para que nosotros podamos llegar a tener un Noé, para que nosotros cuando Dios nos vea, halle gracia en nosotros, encuentre algo que a Él le agrade, encuentre algo que nosotros hemos alcanzado, que cuando Dios nos vea a nosotros, vea que realmente hay algo en nosotros que quiere agradar a Dios. Y es tremendo lo que encierra Noé. Así como es tremendo lo que encierra cada uno de los versículos, y cada versículo, en cada palabra, siempre hay algo más. Noé no aparece ahí por pura chiripa, no. El Señor iba a cambiar el rumbo de la humanidad. Mas sin embargo, siempre su gracia, su misericordia es tal de que encontramos que cuando Él ya ha decidido hacer lo que hemos leído, del 1 al 7, encontramos esta maravillosa gracia, encontramos esta maravillosa noticia de que el hombre ya no va a ser destruido, por lo menos en el entendimiento humano, en la versión humana, en la interpretación humana. Podemos decir, Dios ya no va a destruir al hombre, porque la intención de Dios no ha sido destruirlo, pero cuando nosotros leemos esto, significa que Dios decide ponerle un alto, y dice, ya no más, porque yo ya vi no solo el momento, sino el fin de ellos, y en el fin de ellos no hay corrección. En todo el proceso no hay un arrepentimiento, no van a cambiar, no van a dejar de ser. Prueba de ello es que por medio de Noé, Él preserva al hombre, y encontramos en la misma escritura, antes de que Dios hiciera la gracia, la misericordia en Noé, y los preservara y los guardara, y hubiera un hombre que le creyera y que le obedeciera. Dice, y también después. Es una escatología tremenda la que encontramos ahí.
como cuando hablamos el domingo sobre la regeneración, cuando hablamos de ese nuevo nacimiento, pero la regeneración es un evento escatológico, aunque se esté dando en una forma personal en mí. Es un evento escatológico, es una escatología, la regeneración. Entonces, qué tremendo, porque el hombre está pecando, y dice la Escritura, antes de los acontecimientos, antes de la destrucción, había gigantes en la tierra, y también después. Significa que Dios iba a parar esta situación, iba a detener esta situación, iba a dar un salvador, iba a dar una salida, iba a dar una forma de gracia, iba a extender su misericordia, y eso no iba a ser suficiente para que ellos fueran diferentes. Qué tremenda es nuestra naturaleza. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Qué tremenda es nuestra naturaleza. Explicaba, y espero que usted haya entendido, que cuando mencioné el versículo número 1, esta era una promesa que Dios le había dado al hombre. Antes de la caída, el hombre caído, y esa promesa se cumplió en ellos, de multiplicarse. Entonces la multiplicación antes de la caída fue dada como una bendición. La multiplicación. Pero en el estado caído, esa bendición no pudo ser manejada por el hombre. Y se volvió una maldición. ¿Por qué? Porque mire lo que aconteció. Mire la mezcla. Mire el matrimonio mixto. Mire el yugo desigual. Aprendíamos de que es triste, lamentable solo ver lo hermoso y no pesar el corazón. Solo vemos lo hermoso, solo vemos lo agradable, solo vemos lo bonito. Pero hermanos, seamos honestos, en usted y en mí, ¿cuánto dura lo bonito? Entonces, ¿cuánto puede durar un matrimonio? Si es porque son hermosos o porque son hermosas. Por eso cuando nosotros vemos que Dios halló a Noé y Dios halló a David, no dice que eran bonitos, no, para nuestro idioma, para la versión que tenemos, nos hace creer de que, era bien guapo, era bien bonito David. No, las palabras que habla, por ejemplo, que él era rubio, no está diciendo que literalmente era rubio, que lo pudo haber sido, pero estaba hablando de la inteligencia de ese hombre. Habla de la inteligencia de ese hombre. No está hablando del color del cabello. Y así cuando habla de cada una de sus características, no está hablando de sus características físicas, aunque éstas se pudieron haber cumplido también, pero no es eso a lo que el Señor se estaba refiriendo. Cuando dice que era hermoso, no es que era hermoso al verlo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué le digo esto? Porque encontramos a un Noé que Dios halló. Lo halló. Entonces, y el versículo 3, veíamos de que es demás, él es carne. Lo que es nacido de la carne, que vamos a llegar a esa enseñanza que vimos el domingo, si no me equivoco. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Por eso era muy importante el cumplimiento del nacimiento de aquella promesa que se había dado en el huerto. Esto es en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo número 15. Era necesario, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Mire, aquí el Señor está diciendo que vio de que el hombre es carne y que no va a haber ningún cambio en él.
van a llegar al colmo del límite y ellos no van a cambiar. Van a llenar el colmo y ellos no van a cambiar. Entonces, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Amén. Entonces, eso solamente para un recordatorio, para que usted pueda comprender algunas cosas. Fíjese bien, vemos nosotros pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que había pasado en este momento? Dice, había gigantes. Y también después. Significa que el diluvio no iba a detener este problema de mezclas. Y mire, hasta el día de hoy nosotros podemos decir, es cierto, nosotros no hemos detenido de nuestra naturaleza esa mezcla. No la hemos detenido. Cuando hablamos de mezclas, como lo vimos en la vez anterior, hablamos específicamente el ejemplo bíblico y actualizado al yugo desigual, al matrimonio mixto. Pero ¿cuánta mezcla hay en nuestro tiempo, en nuestra vida espiritual? No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes oyen alabanza, pero también oyen música del mundo? ¿Cuántos de ustedes danzan en la iglesia, pero también bailan la música del mundo? ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia, pero también leemos otras basuras? ¿Cuántos de nosotros oramos, pero también vemos suciedad en las películas? ¿No es mezcla eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos una confraternidad entre nosotros, pero también de esa misma manera confraternamos con impíos y con malvados? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos reunimos y tratamos la manera de tener un vocabulario normal, bíblico o cristiano, pero también manejamos un vocabulario soez con los patanes y vulgares? Y lo soportamos y podemos retirarnos y no lo hacemos. Es una mezcla que nos está llevando a que seamos destruidos. Entonces no solamente es el matrimonio mixto, sino en todas aquellas cosas en las cuales nosotros permitimos voluntariamente, cuando digo permitimos es voluntario, permitimos esa mezcla. Ahora, qué lástima que en algunos de nosotros el Señor se tarda. Pero se tarda porque Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Si Él se tarda, nosotros más nos perdemos. El Señor dio un tiempo, un periodo, dio un lapso para que ellos pudieran. Ahí el Señor mostrando, y esto el apóstol Pablo lo dice bien claramente en su carta a los Romanos. Veámoslo, por favor, búsquelo. No pida copia, búsquelo. Capítulo 2 de Romanos, capítulo número 4. Dice así: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? Mira qué tremendo. Esto quiero que lo recuerde cuando veamos la parte de Génesis 6, 120 años. Ahora, quiero preguntarle algo. Desde el momento en que Noé comenzó a pregonar, porque dice que fue pregonero de justicia, desde el momento en que Noé comenzó a ¿predicar cómo? Que Dios le dijo, vas a construir un arca. Él comenzó a construir un arca. Y era lógico de que todo aquel que viera a Noé construir algo y que no entendían qué era
ni tampoco sabían para qué era lógico que le preguntaran: Noé, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo un arca. ¿Y para qué? Para que esto pueda salvarnos. Tal vez, quizás no podía ni siquiera ocupar la palabra flotar, o posiblemente sí, para que flote. Pero, ¿cómo va a flotar? ¿En el aire? No, va a flotar en el agua. Pero Noé, ¿cómo lo vas a poder llevar hasta donde hay agua? Es imposible. Por la magnitud de lo que estamos viendo, es imposible que se pueda llevar. No, es que el agua va a venir. O sea, el juicio va a venir. Y usted puede darse cuenta, porque lo hemos enseñado, que nunca había llovido en la tierra. Por lo tanto, era algo que era absurdo predicarlo. Qué absurdo es para el inconverso que nosotros predicamos de un juicio venidero, igual al de aquel tiempo. Se burlan y se ríen y no creen. Así pasó y lo dice la Escritura. Y hasta que vieron el diluvio ya encima, hasta entonces creyeron, pero ya era tarde. Pero Noé creyó a la palabra de Dios. Entonces, estamos viviendo en un tiempo muy similar. Ahora, es cierto, voy a dejar un momento las mezclas. Ahora veamos el resultado. Veamos los efectos. Veamos lo que nació. Veamos lo que se produjo. Algo también difícil de creer. Por eso, el ministro, más que todo hablo del ministro, no del teólogo, porque el teólogo puede ser un inconverso. Hablo del ministro, hablo del maestro de Dios para la palabra. Qué tremendo, ¿por qué no se le quiere dar la aplicación verdaderamente espiritual? ¿Y por qué queremos nomás decir de que eran las hijas de Caín, que también descendientes de Adán? Aunque con una maldición Caín, pero es bien fácil decir, no, es que eran las hijas de Caín que se metieron con las hijas de Set, que fue el sustituto de Abel. No, espiritualicemos las cosas. No, disculpen, nosotros no debemos de oír música mundana porque es dañina, eso es mezcla, no podemos, no debemos, nos lleva a una desgracia o a una miseria. Usted puede oírla, pero nosotros tenemos que enseñarle que no debe de hacerlo. Hágalo si quiere, no lo podemos imponer. Usted puede unirse, andar de novio o casarse con un inconverso, con una inconversa. Usted puede hacerlo, usted hágalo si quiere. Pero nuestro deber es decirle, no, estas son las consecuencias. Entonces, el giborín es una consecuencia. El giborín es el resultado. Es el resultado. No lo podemos esconder, por lo menos, profeta les envié. Se los hice saber, es de parte de Dios hacia nosotros la humanidad. Y esto es lo que siempre le he tratado de transmitir. Hermano, hermana, que son padres, cumplan su labor. El día de mañana, esa solvencia les dará paz, aun cuando sus hijos estén devanándose en el cieno. Al menos eso les dará paz cuando ustedes vean que sus hijos han procreado giborines. Pero no es lo mismo cuando uno sabe que es el culpable. Y óigame, hermano y hermana, no cometa la estupidez de decirle a sus hijos de que ustedes han fallado como padres porque le están echando más leña al fuego. Están alimentando la maldad ya existente en ellos. No les diga. Solo Dios y usted lo saben. Para que cuando el Señor la vea o lo vea, Él pueda hallar gracia en usted.
No a mí me vale, no. Que vea en usted tristeza, dolor internamente, que vea sus pensamientos y que vea cuáles hubieran sido sus intenciones si usted supiera esto. Entonces, a eso, hermano, comprende la diferencia en Noé. Halló gracia Noé a los ojos de Jehová. No podemos decir, la Biblia lo muestra, que Noé no era perfecto, pues en el capítulo 9 y versículo 20 en adelante comenzamos a ver un montón de cosas que no son nuevas en Noé. Porque, es que hasta que salió del arca y Noé cambió. No. Porque no me venga a decir que hasta que estaban en la cueva las hijas de Lot sintieron el deseo de emborrachar a su padre y meterse con él. No, ya venían. Pero al igual que nosotros, al igual que los descendientes de Noé, que no pudimos valorar la gracia, la longanimidad, la misericordia, la paciencia de Dios, como nuestros hijos, que posiblemente han visto en nosotros el impacto de la vida inconversa, y ellos quieren vivir como inconversos cuando saben que nosotros estamos mal porque fuimos inconversos, que estamos en el Señor, pero ha sido más fuerte el daño de nuestra vida inconversa que la poca vida que hemos vivido en el Señor, porque de 20 años en el Señor, 3 años verdaderamente lo hemos vivido cristianos. 25 años de congregarnos, ¿y cuántos verdaderamente nos hemos congregado? 5 años. Y los otros 25 años, cuando podía, cuando tenía necesidad, cuando me golpeaba la vida, cuando se me enfermaba la niña, cuando se me enfermaba el niño, cuando me quitaron el trabajo, cuando no me alcanzaba el sueldo, cuando no tenía dónde ir. Es una verdad, ¿verdad? Difícil decirlo, porque quisiera estar exento de eso, para sentirme bien al decírselo. Me siento mal porque no soy el ejemplo. Giborines, algo bien importante. La palabra hebrea da a entender no tanto la idea de grande estatura, no es tanto, fíjese bien, aunque cuando se habla de giborines, se habla de hombres, o sea, criaturas, el resultado de ese matrimonio, que ya no es normal. En ningún tiempo no era normal que un hombre midiera más de 3 metros. Y aquí vemos que estos, y no está refiriéndose a la estatura, la palabra hebrea, no tanto, aunque sí está ahí, pero no tanto a la estatura. Oiga, 3 metros a 3 metros y medio. Y cuando la Biblia habla literalmente de estos gigantes, en el caso de Goliat y los descendientes, los hijos de Gad, de Gad, ¿verdad? De Anac, gracias, de Anac, sí, gracias. Los hijos de Anac hace la aclaración, todavía da otra información más, 6 dedos. ¿Es normal que tengamos 6 dedos? Es posible que a alguien se le dé por alguna degeneración en sus genes. Al decir una degeneración, estamos hablando de los genes, pues, pero una degeneración genética. No es normal que usted tenga un hijo o una hija y le aparezca de 6 dedos. O sea, ojalá haya una explicación científica para no atribuírselo a algo espiritual. Por eso hoy las leyes prohíben que hermanos de papá y mamá se casen por la degeneración. Por eso no es permitido el incesto. Oiga, los inconversos, las leyes humanas, no estamos hablando de ley bíblica,
Está clarísimo. Entonces, no es tanto la estatura, sino, oiga, sino esa palabra se está refiriendo a la ferocidad desenfrenada. Oiga, ferocidad desenfrenada. Usted que es cristiana y que está casada con un inconverso. Usted que es cristiano y está casado con una inconversa. La palabra giborín aquí es una ¿cómo le dije? Desenfrenada, una ferocidad oiga, ferocidad desenfrenada. Oiga, qué espantoso es realmente que nosotros como cristianos tengamos hijos con ferocidad desenfrenada, que hagan cosas en contra de naturaleza. Oiga, es como para asustarnos. Es cierto que pudimos habernos unido cuando éramos inconversos, es cierto, pero halló gracia el Señor en usted. Pero ¿por qué no halló gracia en su cónyuge? Si ya lleva 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años de convertido o de convertida y su cónyuge no se convierte, al contrario, se vuelve más diablo. Ferocidad desenfrenada. A eso se está refiriendo la palabra giborín más que a la estatura. Aunque la estatura ya es una señal de ¿sabe qué es eso? Con esa luz roja que acaba de salir. ¿Qué le dice esa luz roja? Ay, mírela, mírela. ¿Qué le dice? Algo pasa. Entonces la estatura es cierto, está tomada en cuenta, pero no es tanto a eso que se está refiriendo. Porque alguien por problemas de tiroides podría llegar a medir casi los 3 metros. Y posiblemente se puede comprobar científicamente. Pero no es a eso que se está refiriendo la Escritura. No estamos hablando que porque un hombre mide 3 metros es hijo del diablo. ¡No! Cometeríamos ese grave error. Entonces estamos hablando de una ferocidad desenfrenada. Esto es seres impíos y desenfrenados. ¿No cree usted, hermano, que es preocupante que una persona no se convierta verdaderamente cuando se ha congregado tanto tiempo? ¿No cree usted que es preocupante? Estoy hablando de las personas que nosotros amamos, de las personas que usted ama. Que cómo es posible que en tanto tiempo no pudo cambiar, en tanto tiempo no pudo dejar. Porque el hecho de que nosotros hayamos sido inconversos y nos hayamos casado entre inconversos, no significa que no pude haberme unido a un descendiente de un Nefilim con un humano. Y quiero decirle algo, en nosotros es más por la ferocidad desenfrenada, por la iniquidad o por la vida impía desenfrenada que una persona puede llevar, más que por la estatura, porque es posiblemente sea igual que nosotros, pero en su ser, perverso, malvado, desagradecido, ingrato. Y algo más en la palabra giborín. Qué terrible, hermano. Yo me asusto. Me asusto porque yo podría decir, yo no voy a cometer esta estupidez. Podría ser que no estoy exento. Pero sí me preocupa
Porque tengo hijos. Y es más triste cuando uno de sus hijos se ha cuidado tanto para venir a caer a saber en qué. Cuando entiendo esto. Porque esto es tremendo. Esta criatura extendía la destrucción. Esta mezcla extendía la destrucción. Significa que este resultado iba a destruir más que lo que solamente el hombre podía hacer. Espero que me dé a entender. Es que usted, con su siendo convertido, siendo creyente, usted con su naturaleza humana, usted va a poder cometer errores, va a tomar malas decisiones y va a tener pérdidas. Pero el hecho de unirse y lo que se produce, la destrucción será extendida. Va a ser más, si usted se hubiera quedado, de que usted se hubiera quedado solo. Va a ser más por haberse unido que haberse quedado solo. Si usted se hubiera quedado solo, hubiera llegado hasta 40. Pero como usted lo hizo mal en esta unión mixta, entonces llegará a 100. Eso es lo terrible de esto. Ve que no se puede dar una enseñanza sobre esto en 40 minutos y extendernos en tantas cosas como solo lo que hemos tocado esta noche. Que extendiera la destrucción, y no solo destrucción, extendió la destrucción, y oiga esto, qué doloroso, y mortandad. Y mortandad. No solo destruyó, podríamos decir, lo material, los sueños, los deseos, los proyectos, sino mortandad. Porque ¿cuántos perecieron por esta mezcla? ¿Se destruyó toda la tierra? Pero no solo fue eso, sino que hubo muerte. Yo quiero preguntarle, ¿hasta dónde han llegado los alcances de una mezcla aparentemente inofensiva? Agar. Nosotros, ¿cuántos cientos de años después, miles de años después, nos damos cuenta la destrucción y la mortandad de una mezcla donde salió un giborín, hablando espiritualmente? Hermano, mire, ¿sabe qué es lo maravilloso de este bendito libro? Que usted y yo podemos ver los efectos de lo que este libro habla. Y eso hace que en nuestro corazón pueda brotar algo en que estamos en medio de una generación maligna, mala, perversa, pero que nos sentimos incómodos. Y Dios ha decidido traer con todo, pero nos ve a nosotros. Podemos estar en una familia incorregible, pero nosotros podemos sentirnos mal, en que no estamos de acuerdo, ni en lo que hacen, ni en lo que hacemos. Y Dios puede hallar en nosotros algo que haga que en sus ojos pueda hallar gracia en nosotros. Como estos
los giborines, los humanos hacemos que Dios cambie su visible proceder con nosotros. Oiga, hacemos que Dios cambie, al igual que estos. Hacemos que Dios cambie su visible proceder con nosotros. No sé si necesita explicación de eso. ¿A cuántos de nosotros se nos nota que Dios ha dejado de bendecirnos? ¿A cuántos de nosotros se nos nota que Dios se ha apartado de nosotros? ¿A cuántos de nosotros se nos nota por la cantidad de tinieblas que hay en nosotros? Por la cantidad de maldad que hay en nosotros. ¿A cuántos de nosotros se nos nota que somos incorregibles? ¿A cuántos de nosotros se nos nota la inconstancia? ¿A cuántos de nosotros se nos nota la mediocridad? Hermanos, disculpen, yo no sé, ¿está de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿No estoy equivocado en la interpretación de esto? De misericordioso y paciente. Increíble. Qué tremendo, hermano. Cambió su visible proceder de misericordioso y paciente. Dejó de ser misericordioso y paciente al decir solo 120 años. Dejó de ser paciente y dejó de ser misericordioso. ¿Y en qué forma más? Hablando de cambiar. Note lo que estoy diciendo. Hablando de cambiar, como le dije, su visible proceder. Dejó, hermano, de ser un Dios misericordioso y pasó a transformarse en un Dios de juicio. ¿Cuándo es que Dios establece el juicio? Cuando ve que nuestro corazón no va a cambiar. Nosotros decimos, Señor, es que tú no me tienes paciencia. No, Señor, si yo voy a cambiar. No, Señor, si yo voy a ser diferente. Porque nuestro corazón nos engaña. Pero oiga, para que me comprenda por qué Dios no puede ser engañado. Porque nosotros, en nuestro estado caído, estamos sometidos al tiempo. Hay un cronos que nos rige. Dios no. Es como que usted pudiera ver a la humanidad o pudiera ver a un niño desde el momento en que es engendrado hasta el momento en que muere. Esto puede ser un periodo de 70 años o de 80. Y usted puede ver en lo humano, es como que usted haya conocido a alguien. Usted tiene 60 años y este alguien vivió 30 años. Y usted vio su nacimiento y estuvo en su nacimiento y estuvo en su muerte y estuvo en toda su vida. Entonces, usted al final puede decir, nunca cambió. Pero porque usted llegó al fin de sus días, de la persona. Llegó al fin, entonces usted dijo, nunca cambió. Entonces Dios, cuando éste nace, ya sabe el final. Entonces, como ve su final, nunca va a cambiar. ¿Para qué esperar más? Mas sin embargo, Él dijo, le daré 120 años.
pero en 120 años llenará el colmo. No lo ha llenado, pero a los 20 años llenará el colmo. Es como que usted diga, a la persona que le acabo de poner de ejemplo, usted diga, a los 30 años va a ser metida presa, con cadena perpetua. A los 30 años va a cometer un delito, de los muchos que comete, cometerá un delito en el cual será apresado, juzgado y condenado. ¿Comprende por qué Dios lo establece así? A los 120 años ellos llenarán. Estaba así. Ellos eran muy longevos. Estaban así. Ya habían vivido 400 años, 500 años, 600 años, 700 años. Ya los habían vivido. Estaban así. 120 años más y van a llenar la cuota. Entonces, ¿Dios es injusto? Por eso, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué dijo con eso Job? Dios es justo. Y cuando el hombre justo ha recibido el favor de Dios, dice, Dios no me ha pagado conforme a lo que yo merezco. Y cuando ha suplido su necesidad del hombre justo, dice el justo, Dios me ha dado más de lo que yo merezco. Qué diferencia, ¿verdad? De un hijo de Dios, no nefilim, de un hijo de Dios sin contaminarse, de esa forma, a un giborín. Qué diferencia. Por eso, aquellos que conocemos estas porciones y vemos, solo observamos y nos quedamos con la boca abierta, atónitos, paralizados, sin decir nada. Qué terrible. Porque ¿quién puede hacer eso? Somos como aquella raza, algunos. Hablo de los gigantes. Impía que había llenado la medida de sus iniquidades. ¿Por qué no dejaban de hacer lo malo? Dios los pudo haber destruido en el momento. ¿Qué dice Romanos 15:4? ¿Qué dice? Que todo lo que se escribió en la antigüedad ¿ya lo leyó? Mire, lo voy a tener que leer por lo que están viendo y oyendo. Dice así, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Hasta ahí llegamos. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué esta gente llenó el colmo? Para nuestra enseñanza. ¿Y por qué esa gente llegó hasta destruirse? Para nuestra enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Para que tú no lo hagas, para que tú lo corrijas. No sé si alguien ha traído por casualidad la nueva versión internacional. ¿Alguien tiene nueva versión? ¿Me la presta, hermana, por favor? Y quiero que vayamos al libro del Eclesiastés. Gracias, hermana. Vayamos al libro del Eclesiastés, capítulo 8. Tenemos unos minutitos todavía. Señor, que se venga el agua como el martes para que no se vayan. Mire que Dios me oye. Si no, usted no me pidiera que orara.
Me salió la sonrisita de Dieguito. Una risa bien pícara. De la mamá de seguro salió. Eclesiastés capítulo 8, versículo número 11. Dice así la versión que nosotros manejamos. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto. ¿Para qué? ¿Entiende por qué vino el juicio? Lo único que puede detener a estos es el juicio. Se lo voy a leer lo que dice la nueva versión. Dice así el versículo número 11. Dice: cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, repito, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, mamá, póngame atención, papá, piensa en el niño que no quiere castigar, piensa en el niño que no quiere corregir. ¿Entiende por qué, aunque yo no sea una persona ejemplo, para usted le tengo que decir? ¿Entiende? Usted no es un papá perfecto. O levante la mano si hay alguien aquí que sea un papá perfecto. ¿Hay alguien? Mas sin embargo Dios le dio un hijo, ¿verdad? Mas sin embargo a mí me dio una congregación. ¿Hay alguna mamá aquí perfecta? No, mas sin embargo Dios hizo que usted pariera. Y cuando usted no corrige a ese ser que usted ha creado, que algunas veces no parece niño, no parece niña, parece un monstruito o una monstrita. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Bien lo que está diciendo. Y aunque no esté de acuerdo, es una verdad. Ahora, hoy póngame atención y voy a volverlo a leer. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Entonces, sintámonos bienaventurados cuando Dios nos detiene. Sintámonos bienaventurados. Y quiero decir algo, no necesariamente tiene que ser visible a los demás. Nosotros sabemos que Dios nos ha detenido, como decíamos antes, nos ha detenido el carro. El que tenga oídos. Padre, gracias, porque no has dejado de hablarnos. Hay esperanza para nosotros, Señor. Gracias, porque no estás alegre con nuestra mala conducta, porque quieres cortar de nosotros la ferocidad desenfrenada. Quieres acortar la destrucción y mortandad en nosotros. Señor, yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de que hayan áreas en nuestra vida que son el resultado de una mezcla nefilim humano. Sé, Señor, que hay muchas áreas de naturaleza giborín en mí, porque sé y estoy bien seguro que mis padres no me engendraron bajo tu temor, ni tampoco se unieron por tu ley.
tampoco con tu bendición, Señor. Y yo soy, Señor, el resultado de una mezcla que ni siquiera podemos decir que era mixta. Porque la mixta por lo menos lleva una parte buena, como el hecho de que, porque uno de los padres es santo, el niño no es inmundo. Pero ¿cuántos de nosotros ni siquiera, Señor, ni siquiera por una de las partes fuimos santificados? Mas sin embargo hallaste gracia ante tus ojos en nosotros. Y nos has dado y nos has concedido el privilegio de darnos un Noé que pueda venir y darnos reposo, como lo decían los antepasados de Noé. Hermano, Noé fue profetizado de que ellos un día iban a encontrar reposo, y así fue. Nació Noé, hijo de Lamec. ¡Qué bendición, Lamec! No solo engendró, crió a un hombre que caminó con Dios, a un hombre que le creyó a Dios. Padre, gracias, porque sé que no es en vano cuando nos reunimos. Hay tantas advertencias, tantos avisos, tantas señales en el camino. Por eso, bienaventurados los del camino. Señor, permítenos que toda esta misericordia tuya no sea en vano. Señor, tú lo sabes, que no estamos satisfechos con nuestra vida. Señor, sabemos que no te agradamos. Sabemos que no hemos hecho una buena labor con nuestros hijos. Señor, sabemos que estamos pagando altos precios, pero estamos de acuerdo, Señor. No nos amarga. Te estamos diciendo, Señor, no me has dado conforme a lo que yo merezco. Hermano, que ese Noé esté en su corazón, ese reposo, del cual más adelante aprenderemos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús.